Ahora, ¿no? Aquí, obviamente, ¿no? A estos requisitos, ¿no? Como el título de propiedad, ¿no? Con no menor de 5 años de antigüedad, también tenemos entre los requisitos generales propiamente, ¿no? La solicitud ya de la inscripción netamente del título. Ahora, ya hemos visto en qué situaciones también es necesario, si no, obviamente vas a consignar la solicitud de inscripción del título, ¿no? Lo puedes hacer mediante un procedimiento con un anexo, propiamente expedido por la SUNAR, para poder elevarlo por títulos supletorios, ¿no? En el caso de que no tuvieras un título que te avale, pero que de repente sí tuvieras algún documento que sí te avale de que de repente has sido contribuyente ante la municipalidad, etcétera, o si es que de repente cuántos años vienes habitando ese predio, obviamente tenías que consignar esta información también, ¿no? Hay muchos otros casos, como también la inmatriculación no podría darse si es que no, o sea, habían 2 posibilidades, ¿no? Dependiendo, el procedimiento cambiaba si se encontraba, por ejemplo, en zona catastrada o si no se encontraba en zona catastrada, que eso lo vamos a ver ahorita a continuación, ¿no? Y finalmente eso terminaba con un pago de tasa registral, nuevamente dependiendo, ¿no? 83 soles aproximadamente, ¿no? Y aquí, ¿no? Tenemos lo que hablábamos en el penúltimo punto, ¿no? De esta serie de alcances, de requisitos generales, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Nuestro artículo 20 del Reglamento de Inscripciones de Registros, de Registro Predial, ¿no? En este artículo propiamente nos habla de la presentación del plano perimétrico y de ubicación georreferenciado, ¿no? A la red geodésica nacional. Y aquí propiamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso primero, ¿no? De predios rurales ubicados en zonas catastradas, pero al mismo tiempo también nos esboza un poquito cómo se lleva este procedimiento cuando se trata de zonas no catastradas, no predios que se encontraban en zonas no catastradas, ¿no? Y esos aspectos cambiaban al momento de la incorporación o el adjuntar estos requisitos que hemos visto hace instantes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tratarse de predios rurales que estaban ubicados en zonas catastradas, ¿no? O sea, sí, cuando ibas a emitir tus propiamente certificado, ¿no? Ante la municipalidad, pues obviamente te iba a salir un certificado positivo del área del catastro, no un certificado negativo, tan solamente te podía salir si es que tu predio estuviera ubicado en una zona no catastrada, ¿no? Probablemente. Entonces, como de repente estamos hablando para esos efectos de predios ubicados en zonas catastradas, aquí no estábamos hablando de ningún certificado negativo o positivo de el área de catastro, ¿no? Sino acá ya estábamos hablando, nos lo dice el artículo 20 de este reglamento, que en estos casos se presenta el certificado de información catastral. ¿Y cuál es el artículo que nos avala este punto? El artículo 83 del reglamento del decreto legislativo 1089, el que les mencionaba que casualmente da la aprobación, no la creación de este régimen temporal extraordinario para lo que es la formalización y titulación de este tipo de situaciones de predios rústicos o de predios rurales, ¿no? Y muy aparte, lo que nos mencionaba en el artículo 86, la presentación de ese certificado de información catastral, obviamente que ya iba a ser expedido o tendría que ser expedido, ¿no? Bajo este decreto legislativo por la transferencia de estas funciones a los gobiernos regionales y locales. Este aspecto también se veía fortalecido con el decreto legislativo, el número 667, ¿okay? De la Ley de Registro de Predios Rurales netamente, y todo esto otorgado por la actividad competente, ¿no? En materia rural. Entonces, acá, la primera instancia era la presentación de ese certificado de información catastral, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque acá ya estaban consignando todos los documentos técnicos, probablemente, ya estando en zona catastrada, los predios pues salían bajo una referencia de un datum geodésico, ¿no? De un sistema nacional de coordenadas propiamente geodésicas, ¿no? O que de repente habían sido elevados bajo un procedimiento de un plano base cartográfico, ¿no? Entonces estaban ubicados en zonas catastradas, propiamente esta información, incluso la tenían el Instituto Catastral de Lima, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, esa información ya podíamos hablar de incluso de predios, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Teniendo ese certificado de información catastral, ¿no?
podían tener incluso este plano catastral, ¿no? Probablemente que se les podía emitir, ¿no? Donde ya consignaban esta información, ¿no? En cuadros técnicos, ¿no? Entonces, esta información se adjuntaba junto con los requisitos que hemos visto hace instantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era una condición, ¿no? Decíamos, dependía qué tipo de documento más se añadía a la escala de requisitos si se tratase de predios en zonas que de repente estaban catastradas, como predios que se ubicaban en zonas que no estaban catastradas. Y para el caso de, por ejemplo, de predios que estaban ubicados en zonas no catastradas, era propiamente, y nos lo vuelve a mencionar el artículo 20 de este reglamento, ya la presentación aquí del certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Aquí obviamente porque no se iba a consignar información alguna de este predio en el área de catastro, no estaba ni siquiera de repente este predio actualizado en la base gráfica catastral de la municipalidad, por ende, obviamente, incluso en el informe técnico del área de catastro, ¿no? No iba a consignar información alguna, ¿no? Entonces, ahí sí se te emitía un certificado negativo, ¿no? Propiamente de tu predio, ¿no? De tu predio rural. Entonces, pero que este punto, ¿no? Se tenía que anexar a dos más. ¿Y cuáles son esos dos puntos más? Plano perimétrico y una memoria descriptiva, ¿no? Y aquí, obviamente, esta información tenía que ser clave y no podía solamente elaborarse o firmarse por cualquier persona. ¿Qué nos decía, qué nos dice hoy en día, pues, esta norma? Que aquí ya viene el rol importante que tiene el verificador catastral en este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta información ya se tenía que consignar, tenía que estar elaborado y formado por un responsable verificador que se encuentre dentro del índice de verificadores. ¿Quién? El verificador catastral propiamente. ¿Mm? Entonces, en este tipo de situaciones de inmatriculación de predios, no hay una serie de que las hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, continuando con el tema de predios rurales ubicados en zonas no catastradas, ¿no? Habían también dos situaciones que se derivaban de este aspecto número dos, ¿no? Un caso era si, por ejemplo, el administrado no sabía que estaba ubicado, no, o su predio estaba ubicado en una zona no catastrada, pero que de repente sí contaba con planos catastrales, ¿no? Donde, por ejemplo, de repente el administrado tenía, ¿no?, la constancia de que su plano catastral sí consignaba con un código de referencia catastral, propiamente, ¿no? Entonces, si era así, era importante que presentara ese plano catastral, ¿no? Importante consignado con los datos que hemos mencionado junto con el certificado negativo de catastro, los planos, el plano perimétrico y propiamente, obviamente, el plano perimétrico georreferenciado y la memoria descriptiva, ¿no? Y en ese segundo caso, ¿no? De repente donde sí no el administrador no contaba de repente con este plano catastral, ¿no? Aquí sí, y lo dice el decreto supremo, el del 2016, ¿no? Del Ministerio de Agricultura y Riego, nuevamente acá sí nos menciona, ¿no?, la presentación del plano perimétrico, ¿no? Y que este sí sea obviamente elaborado y firmado por el verificador, ¿no? Pero que finalmente esto tenga que estar visado, no por esta autoridad competente en materia rural, ¿no? Quienes obviamente no iban a emitir este código de referencia catastral. Entonces, ¿quién revisaba normalmente esta información? Las municipalidades, ¿no? Acá no podíamos todavía hablar de que esta información no netamente lo iba a avisar primero la SUNAT. No, porque esto, obviamente, este procedimiento iba a finalizar con el proceso de matriculación en registros públicos. Por ende, esa información inicial tenía que ser visada no únicamente por esas entidades, no netamente que tengan pues este peso netamente en materia rural, ¿no? Entonces, la persona indicada o la entidad indicada para poder revisar esta información eran únicamente ellos, ¿no? En principio. Entonces, en ambos casos, ¿no?, y nos menciona esa norma, ¿no?, se acompañará pues esta información, ¿no?, además de una memoria descriptiva, ¿no?, y que obviamente esa información tiene que estar visada, firmada, cada una de sus hojas, por un verificador, ¿no?, y donde él tiene pues que consignar las medidas reales, será el área, ¿no?, los linderos y medidas perimétricas,
Entonces, importantes que tienen que obviamente estar evaluadas, ¿no? Por la entidad correspondiente, ¿no? Obviamente de la jurisdicción donde ustedes se encuentren, ¿no? Entonces, aquí en propiamente esa prestación de plano perimétrico, ¿no? Usando estos aspectos que nos mencionaban, ¿no? Nuestro artículo 16, que estos planos pues debían de estar georreferenciados, ¿no? Bajo una geodésica nacional, ¿no? Obviamente que deben estar proyectadas bajo coordenadas oficiales y aquí pues se tenía que tener una expresión gráfica de manera tan clara, ¿no? Que pueda el mismo verificador catastral no esbozar, ¿no? El polígono real del predio, ¿no? De manera que ya está la información que se iba a consignar mediante un informe propiamente, ¿no? De catastro, ya en el área propiamente de registros públicos, porque tiene su Secretaría de Catastro, entonces de alguna manera esto iba a ayudar a poder saber si es que tenía superposición con otro predio o no. Pero ya esto era pues chamba netamente, y sigue siendo chamba netamente del verificador catastral, ¿no? Para ese tipo de efectos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? También nos mencionaba un poquito acerca de qué sucedía con predios urbanos, ¿no? Para poder entender esa diferencia también, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos visto es la esquela netamente de todos estos predios, no netamente rurales, pero para poder entender la diferencia, ¿no? De los predios netamente urbanos, que por ejemplo estaban ubicados en regiones catastradas, ¿no? Que de repente se encontraban en proceso de levantamiento catastral, ¿no? Aquí solamente para esos efectos, para entender la diferencia, ¿no? Se presentaba solamente el plano catastral, ¿ok? Con los requisitos que también se han establecido anteriormente, pero por ejemplo para zonas no catastradas, ¿ok? Acá solamente para esos efectos de predios urbanos, el administrado podía solamente consignar el plano de ubicación y nada más, ¿no? O sea, acá no había ninguna incorporación de memoria descriptiva propiamente, ¿no? O un certificado negativo de catastro. Pero sí hemos visto por qué el tratamiento especial, ¿no? En el caso de predios rurales, ¿no? Entonces es importante también reconocer en esos dos aspectos por qué sí es necesario entender que esos procedimientos no son lo mismo para un predio netamente urbano como para un predio netamente rural, al margen de que el procedimiento de saneamiento físico legal para los dos aspectos sean pues condiciones generalizadas, ¿no? Salvo que ¿no? Siempre cuando se trata de predios netamente rurales, ¿no? Rústicos, hay un tratamiento especial, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Dentro de los que nos mencionaba, el artículo número 20, ¿no? Esta delimitación perimetral importante que también se consigne, pues, esto obviamente es un ejemplo de un predio netamente urbano, pero básicamente es para esbozar el hecho de la presentación que se debe de consignar de la misma manera para un predio rural, ¿no? Obviamente predio rural, ¿no? No lo vamos a entender por metros cuadrados, acá pues van a consignar, ¿no? Una serie de hectáreas, ¿no? Que se van a presentar, entonces en materia de estos polígonos que de la misma manera hay que presentar dentro de este plano perimétrico, ¿no? Deben consignarse que estos pues estén dentro del sistema geodésico oficial, ¿no? Que es el Datum de WGS84, ¿no? Y este porque es, obviamente ese sistema geodésico es mundial, ¿no? Entonces todos estos puntos obviamente son georreferenciados, ¿no? En el punto obviamente real de la Tierra, donde están ubicados, ¿no? Y obviamente las coordenadas, ¿no? También que tienen que estos están georreferenciados de manera que también puedan ayudar a la localización, ¿ok? Ante los registros para poder saber con exactitud esta superposición que puede ser que haya, ¿no? Entonces, acá también es importante consignar esta información, pero el mismo como lo que tiene hoy en día la salvedad y los predios urbanos, ¿no? Acá también están insertos para los predios rurales, ¿no? Los predios rústicos están insertos mucho este rango, ¿no?
casualmente de esta determinación, ¿no? De áreas, ¿no? Que se podrían superponer, ¿no? Entonces hay una esquela hoy en día aprobada, ¿ok? Que es el rango casualmente de estas áreas de superposición, en los cuales, así como también se consigna para predios urbanos, ya para hectáreas rurales, ¿no? También se consigna, ¿no? Que se puede aplicar este cuadro de rangos, ¿no? Este cuadro de rangos aprobados, ¿no? Por el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿ok? Con la ley 28294. Entonces, tenemos hoy en día que también como administrados podemos saber, ¿no? Si es que la información, ¿no? Que se está consignando al momento del procedimiento de inmatriculación de nuestro terreno, obviamente rústico rural, no podamos acceder, ¿no? A también, ¿no? A este cuadro, casualmente este rango de tolerancias catastrales, que nos puede ayudar muchísimo incluso para saber si es que es necesario pasar por un proceso de modificación, ¿no? Un proceso de rectificación de áreas, que miren, si un procedimiento hoy en día es súper engorroso para lo que es un tema de rectificación de áreas de un predio netamente urbano, para un tema de un predio rural, pues es un poco más engorroso, ¿no? Entonces, acá hay, ¿no? Situaciones que sí se pueden llevar de la mano, ¿no? Con estas salvedades que ido, eh, han ido incorporándose gracias a las leyes de catastro, ¿no? Para que también hoy en día en un proceso de inmatriculación propiamente se pueda lograr, ¿no? La inscripción propiamente, ¿no? Entonces, dentro del Ministerio de Desarrollo y riego probablemente hemos tenido, ¿no? Dentro, ¿no? De este artículo 86 que nos menciona acerca de planos para la inmatriculación de zonas catastradas, ¿no? Tenemos lo que consigna, ¿no? O sea, tenemos este decreto, ¿no? Que ha modificado el reglamento, el del decreto legislativo 1089 de este régimen temporal extraordinario de formalización, y con la aparición de ese decreto supremo, el 013 del 2016, ok, del MINAGRI, tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles ya hoy en día, pues, son estos documentos que se deben de presentar, ¿no? Para, por ejemplo, solicitar la expedición de certificado de información catastral, ¿no? Que lo hemos visto que nos lo van a pedir si nosotros queremos hacer un proceso de inmatriculación, pero de un predio que no está ubicado, de un predio rural, pero que no está ubicado en una zona catastral, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos manda este decreto supremo que ha modificado, ¿no? El 1089? Nos dice, ¿no? Para la expedición de certificado de información catastral, necesita el administrador presentar lo siguiente, ¿no? Una solicitud, obviamente donde indique pues la ubicación del predio y el código de referencia catastral, ¿no? Acá nos seguimos hablando, no estamos hablando del código único catastral, del código de referencia catastral, ¿no? Propiamente expedido por la municipalidad competente, ¿no? Y esa solicitud, obviamente, que nos pide netamente una solicitud que tenemos, ¿no? Que expedir incluso, ¿no? En la misma municipalidad para poder, ¿no? Indicar propiamente la ubicación del predio. Luego la copia simple, ¿no? Del DNI del titular, propiamente. Y muy aparte de eso, también lo que muchas veces solicitan en estos aspectos es la copia autenticada, ¿no? Por el funcionario del COFOPRI, ¿no? O legalizada del título de propiedad, ¿no? Normalmente acá pues tiene que consignarse esta información con datos técnicos, ¿no? Y obviamente acá pues en este aspecto es importante, ¿no? Este documento o este instrumento importante de formalización, ¿no? En el cual obviamente pues va a ser tan importante para que ese procedimiento pueda elevarse, ¿no? Al registro netamente de predio, ¿no? Esto obviamente conjuntamente con la expedición, ¿no? De este certificado de información catastral, ¿no? Que va a ser importante, ¿no? Tenerla con nosotros, ¿no? Para lograr esta inmatriculación. Y acá, por ejemplo, para ya zonas no catastadas, ya hemos dejado a un lado el artículo 86 y tenemos por otro lado el artículo 87, ¿no? ¿Y qué nos menciona? ¿No? Porque seguimos obviamente
en este decreto supremo del 2016, ¿no? Que casualmente sigue vigente, porque este decreto legislativo, el 1089, estamos hablando de que este régimen temporal extraordinario, ¿no? Lo hemos visto en el 2008, ¿no? Pero que casualmente, como cualquier decreto, ¿no? O reglamento que se va modificando, va evolucionando, ¿no? Entonces van apareciendo esa serie de decretos supremos adicionales, ¿no? Con otras leyes que luego lo fortalecen para poder englobar un poquito más estos aspectos, ¿no? ¿Y qué nos menciona en este punto de inmatriculación en zonas no catastradas, ¿no? Probablemente acá nos dice, ¿no? Que en caso, ¿no? De que COFOPRI no haya efectuado probablemente este levantamiento catastral, ¿no? El registro de predios pues no puede exigir qué cosa, ¿no? Que se consigne el código de referencia catastral ni la avisación netamente del plano, ¿no? Ante la municipalidad. Entonces, es lógico que esta información también no necesariamente no se tenga que exigir. Muchas veces en este tipo de procedimientos hay situaciones donde sí hay una serie de exigencias en cuanto a requisitos que hay que presentar. Pero acá, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Para esos efectos, ¿no? Cuando no tenemos esta información a la mano, ¿no? Basta solamente, y nos lo dice el artículo 87, ¿no? Con ingresar, ¿qué cosa? El certificado negativo, ¿no? De la zona propiamente, ¿no? Obviamente esto expedido por la municipalidad, pero el mismo que no deja constancia ese documento de que va a haber pues una evaluación no física del predio, ¿no? Pero que de la misma manera esta información debe cocinarse junto con el plano perimétrico y memoria descriptiva, ¿no? Y decíamos acá el rol del verificador netamente catastral, ¿no? De la misma manera, lo que tenemos, ¿no? Y esto obviamente siguiendo con el artículo 87 para zonas no catastradas, pero para la expedición, por ejemplo, el certificado negativo, ¿no? Ya nos hablaba de que él, por un lado, habíamos visto, ¿no? Para la expedición del certificado de información catastral, pero también como administrado, pues se nos es interesante no poder entender, ¿no? Y cómo no solicito o expido ese certificado negativo. Acá normalmente es importante entender básicamente estos puntos, ¿no? Tener a nuestra mano, ¿no? Una copia del plano perimétrico, memoria descriptiva simple, ¿ok? Con información obviamente necesaria, ¿no? Las coordenadas UTM, incluso alguna información de los periodos colindantes también, de tener esa información, sería bueno que lo podamos anexar ahí, ¿ok? Obviamente junto con este cuadro de datos técnicos. Y es importante porque esto obviamente seguimos hablando de estos planos que es importante que tengan que estar georreferenciados, ¿no? Y esta información obviamente tiene que estar visada y elaborada por un verificador catastral, ¿no? Y obviamente este archivo de preferencia que se pueda elevar de manera digital, ¿no? Presentado de manera digital, ¿no? Un programa de doble G, ¿no? Entonces, aquí es importante también entender, ¿no? Porque a veces, pues, es fácil tener estos requisitos, pero a veces también hay una serie, ¿no? De puntos que necesitamos entender qué información necesitamos para poder también acceder a estos requisitos principales que nos van a solicitar en registros públicos para poder acceder, ¿no? A lograr, ¿no? El objetivo que es esta inmatriculación de estos predios, probablemente, ¿no? Que están ubicados en esas zonas especiales, ¿no? Zonas rurales. Y aquí, pues, tenemos, ¿no? La inmatriculación que obviamente está solicitada por entidades formalizadoras, ¿no? Acá en esos aspectos, obviamente, esto se da méritos, ¿no? A diferente información, ¿no? Y esto obviamente avalado bajo unas normas especiales, ¿no? Entonces hemos visto la inserción también de esas entidades formalizadoras que forman parte, ¿no? De este conjunto, ¿no? De funciones, ¿no? Para que se pueda lograr esa ejecución del procedimiento de saneamiento físico-legal para predios rurales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Porque lo habíamos mencionado en alguna parte, ¿no? Que nosotros pues también tenemos, ¿por qué no? ¿No? Estos derechos de propiedad de predios rurales, pero que de repente son de dominio privado del Estado. Muchas veces sucede este tipo de situación, ¿no? Porque
Y lo hemos mencionado en algunos aspectos de estos actos administrativos, ¿no? Que están derivados de la actividad netamente catastral. Y hemos visto que este punto estaba inserto en una de esta esquela, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos menciona el artículo 22 del registro de inscripción del registro público, ¿no? Tenemos estas esquelas, ¿no? Por un lado, nos piden pues un título, ¿no? Que otorgue la propiedad del Estado, títulos importantes, seguimos viendo este documento también importante y básico incluso para estos predios rurales que han sido de dominio privado del Estado, ¿no? O que de repente son de dominio privado del Estado y obviamente pues se quieren no deslindar no de esta figura propiamente de dominio del Estado. A veces este tipo de situaciones es un tanto más complicado, no, si es que no fuera esta situación. Entonces probablemente en la municipalidad muchas veces se ha llevado a cabo, ¿no? De que cuando son netamente predios, ¿no? Que son netamente de dominio propiamente de ellos, sí son posibles de que se haga este cambio netamente de uso, ¿no? Pero cuando son normalmente de dominio privado, ¿no? Muy aparte, nos mencionan dos tipos de casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para predios eriazos, nos menciona que en ese tipo de situaciones debe consignarse qué cosa, ¿no? Una copia de la resolución, ¿no? Donde califique, obviamente, este documento, ¿no? Donde indique que sí, ¿no? Califica pues como IASO, ¿no? Para fines agrícolas. Esta es una información que casualmente se va a consignar netamente en registros públicos. Esto es básico porque esta información, obviamente acuérdense que el uso de suelo, el tema netamente de los planes, ¿no? En los cuales obviamente se determina, ¿no? La expansión de repente de un suelo, ya sea urbano, rural, pues netamente esta información la evalúa, ¿no? Y la dispone netamente la municipalidad, ¿no? Pero la condición del predio, ¿no? Probablemente es esa información que casualmente lo vamos a incluso tener inserto en registros públicos, ¿no? Es una información que podamos incluso cruzar información, ¿no? De repente nosotros de tener un predio rústico, no un predio areazo, pero que de repente esté consignado ante la municipalidad que la zona donde esté este predio probablemente sea de expansión urbana. Entonces nos da la posibilidad de que sí, a que sea un predio que podamos lograr ese cambio y podamos luego pues tener esa área no habitable, ¿no? Em, y que podamos pues convertir sus usos iniciales, ¿no? Pero, por ejemplo, para este caso de predios feriazos, ¿no? Netamente nos pide primero consignar que obviamente es netamente para estos fines agrícolas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque tenemos que acá para esos efectos, normalmente son este tipo de predios donde no se está consignando, ¿no? Algunos fines incluso de explotación, probablemente sí, ¿no? De fines agrícolas, pero también tenemos por otro lado estos predios abandonados o revertidos al dominio del Estado, ¿no? Y para esos efectos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el reglamento de inscripciones de registro de predios? Que se debe consignar la copia de resolución de la misma manera como los predios seriazos, ¿ok? Pero donde se declare netamente que el predio obviamente está en abandono, ¿no? Y obviamente al margen de que la incorporación del predio esté al dominio del Estado, pero probablemente esté en abandono. Entonces es un aval para que también el administrado que pueda decir, ¿no? Pueda obviamente no tener interferencias, ¿no? Dentro del proceso. Entonces también se es posible, ¿ok? Cuando se trata de un predio en abandono, pues se pueda revertir este dominio propiamente privado del Estado para que ya pase a ser de dominio público, ¿no? O sea, ya esté dentro del registro de predios, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nadie te puede negar el derecho a la propiedad, al margen de que sea de dominio privado, no del Estado, no. O sea, hay situaciones en las que sí se puede consignar y se puede avalar, ¿no? Que podamos declarar, ¿no? Así como existe el procedimiento propiamente, ¿no? De prescripción adquisitiva, ¿no? Propiamente para poder consignar, ¿no? Que el predio es nuestro, vivimos habitándolo mucho tiempo, tenemos nuestro título de propiedad que nos avala, ¿no? Ninguna persona durante muchos años no ha aparecido y nos ha hecho problema por el tema de la posesión, ¿no?
propiamente, ¿no? Ni siquiera la aparición de terceros, ¿no? De repente con algún problema de rectificación de área. Entonces tenemos avale diferentes situaciones, ¿no? Y que gracias a las disposiciones de estos reglamentos de instituciones nos avalan mucho estos procedimientos, ¿no? Aquí pues tenemos también, ¿no?, otro tipo de documentos, ¿no?, como las copias del certificado, ¿no?, de información catastral o certificado negativo de catastro, ¿no?, que también nos piden para esos efectos, ¿no? Ya sabemos dónde y cómo lo consignamos, este certificado de información catastral, ¿no?, qué documentos pues requerimos, y también requerimos y también sabemos qué documentos requerimos para poder expedir el certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Eso ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, por eso que era importante también entender, ¿no?, el por qué y la manera en que cómo también se expiden estos requisitos que nos piden para ese procedimiento, o que muchas veces como administrados pues no sabemos, ¿no? Y es importante entenderlo también desde ese punto, ¿no?, de manera general. Ahora, también dentro, y esto ya para poder ya ir terminando, la parte ya netamente de la anotación preventiva de inmatriculación de predio es posible, ¿no? Así como nosotros pues tenemos diferentes situaciones de anotación preventiva para otros tipos de aspectos o de actos registrales, ¿no? Como declaratoria de fábrica, tenemos en estos casos para la inmatriculación de predios rurales, tenemos importante que también se puede hacer una anotación preventiva. ¿Ok? Y a esto, ¿qué documentos consignan? ¿Qué es lo que nos dice registros públicos? Consignarlo mediante títulos, ¿no?, de un periodo que no ha sido interrumpido por menos de 5 años, ¿no?, aproximadamente. Obviamente los planos que están obviamente elaborados, ¿no?, y suscritos y firmados por un verificador catastral, ¿no?, y la constancia de posesión, de manera que uno pueda continuar en proceso de inmatriculación, ¿no?, de manera que haga una primera anotación preventiva, ¿no?, em, y luego que ya pueda formalizarla, ¿no?, mediante ya un asiento de inscripción propiamente. Entonces, se es posible hacer como que esta primera anotación de manera que se pueda ir consignando información de a pocos y poder ir, ¿no?, pretendiendo no tener el objetivo finalmente que es la incorporación de nuestro predio rural al registro de predios, ¿no? Porque el registro de predios obviamente estamos hablando de manera global, ¿no? Ahora, finalmente, ¿no?, la inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria. A ver, acá sí ya es un tema que vuelvo a mencionar, ¿no? Son aspectos, ¿no?, que siguen cocinando. Estos son temas netamente especiales, ¿no?, que han suscitado, ¿no?, con el cambio del sistema propiamente de la adjudicación de un predio, ¿no? Y eran disposiciones pues que de repente pues se veían complicadas, ¿no? En el sentido de que evitaban, ¿no?, de que se generasen pues varios propietarios, ¿no?, de un grupo de, de unidades inmobiliarias que pudieran de repente tener pues varios dueños, ¿no? Al mismo tiempo que no se permitía que obviamente se explotara pues, ¿no?, el uso de las mismas tierras agrícolas, ¿no? Entonces, de manera que era un sistema que había ido cambiando, ¿no? Un tema netamente político, obviamente coyuntural, ¿no? Pero que de alguna manera, pues sí, dieron esa disposición, ¿no? De cómo, qué pasaría, ¿no?, con estos procesos de inmatriculación de estos predios rurales que habían sido afectados casualmente por esta reforma agraria, ¿no?, y que habían sido adjudicados casualmente a título gratuito, ¿no?, porque básicamente acá estamos hablando de que muchas veces veíamos en estos procedimientos, ¿no?, expropiación del mismo predio, de repente adjudicación, que se hacía en base de repente solamente a una negociación, ¿no?, de boca a boca. Entonces, era un tema que había hecho cambiar ese sistema de procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no?, de predios rurales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya en esos aspectos consignaban unos diferentes puntos, ¿no? Y nos decían, ¿no?, que para ese tipo de situaciones, ¿no?, que debería el administrador de consignar, ¿no?, el título de propiedad, ¿no?, la resolución casualmente de la adjudicación, ¿no?, que se hizo en su momento, porque obviamente una adjudicación que es de boca a boca no es una adjudicación obviamente real, ¿no? Básicamente,
¿no? Es un tema que surgió, sí, ¿no? Pero no estábamos hablando de una adjudicación netamente real que de repente hubiera sido suscrita elevada ante notario, ¿no? Que de repente tenía algún peso importante dentro del procedimiento, pero acá sí nos decía registros públicos de que podíamos consignarlo. ¿Acompañado de qué cosa? ¿No? De la certificación expedida, ¿no? Por la persona competente, ¿no? Y que acreditase casualmente que esta, ¿no? Que este derecho de la propiedad no se encontraba de manera pues aceptada, ¿no? O sea, era consentida por la otra parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se suscitaba ese tipo de situaciones, ¿no? Normalmente cuando se suscitó la reforma. Y en segundo punto, ¿no? Que solicitaban también para los administrados la copia del certificado de información catastral, ¿no? O el certificado negativo. O sea, era o dos, ¿no? O el administrado decidía, ¿no? Anexar la copia certificada de información catastral, ya saben que es expedidas hoy en día ya por los gobiernos regionales y locales, bajo esta normativa, ¿no? Última, o esta ley, mejor dicho, ¿no? Que modificó la 1089, el reglamento del decreto legislativo, pero con la ley 3.1156, ¿no? Donde ya hoy en día esta expedición se hace bajo los gobiernos regionales y locales, o podía hacerse también bajo el certificado negativo de zona catastrada, que esto ya obviamente era expedido únicamente en función del área de catastro municipal, ¿no? Y aquí pues consignándolo, ¿no? Esto junto con la memoria descriptiva, ¿no? Y el plano, ¿no? Propiamente según lo que también hemos visto, ¿no? En el artículo 20 del reglamento de inscripciones de registro de periodo. ¿Qué quiere decir? Que estos planos solamente tienen que ser georreferenciados, ¿no? Con cuadros, datos técnicos, ¿no? Etcétera. Entonces eran dos documentos que podíamos hacer, obviamente acá no había un ingreso de un documento de acta de posesión de predio, no propiamente, porque no era de manera formal, obviamente lo único que elaboraba qué cosa era la resolución propiamente de esta adjudicación, ¿no? Normalmente se hacía para esos aspectos, ¿no? Y aquí pues ya hablando específicamente, eso es un caso, obviamente que obviamente podemos verlo, un procedimiento administrativo de saneamiento físico legal para casos de predios sin afectación, pero también por otro lado con afectación, donde si hay estas dos salidas, estas posibilidades de poder acceder a esa información. Y netamente ya para terminar el tema de independización, ¿no? De un predio rural, obviamente tener entendido, ¿no? Que esto siempre se va a consignar bajo mérito de un documento privado, que es otorgado siempre por el propietario, ¿no? Siempre eso tiene que estar con firma certificada ante notario, ¿no? Pero que debe estar acompañado, ¿no? Con alguna escala de información, como por ejemplo si estuviéramos hablando de un predio ubicado en zona catastrada, ¿no? Esto ingresándolo con el certificado de información catastral, que ya lo hemos visto, que nos lo avala el artículo 88 del reglamento del decreto legislativo 1089, ¿ok? Obviamente acá consignando qué cosa, el plano, pero tanto del área independizar como del área remanente, ¿no? O sea, del área restante sobrante, ¿no? Como también podemos consignar esas áreas comunes, ¿ok? Entonces, siempre incluyendo esto, ¿no? Porque obviamente para independización, ¿no? También hay una serie de procedimientos que se realizan para esos efectos, tanto para lo que es consigna un predio urbano como un predio rural, de la misma manera. Entonces acá pues se consignan estos dos aspectos, ¿no? El área tanto de los planos de intervención de resultante, obviamente, y acá pues obviamente no estamos hablando de repente de una sola persona, normalmente puede ser un predio rural que lo comparten bajo un régimen de cotitularidad, por ende, en ese tipo de aspectos donde se quiere probablemente hacer una independización, ¿no? Em, Se necesite, ¿no? Ingresar, ¿no? Una serie de documentos que incluso uno de ellas incluya un reglamento interno probablemente, ¿no? Entonces, siempre por esos efectos, normalmente siempre se consigna, ¿no? Esta información con tanto, ¿no? Siempre dejando presente el área que se va a independizar con las áreas remanentes, ¿no? Y cuando se trataba de predios que estaban ubicados en zonas no catastradas, acá era solamente el ingreso del certificado negativo de zona catastrada, ya saben, por parte de la municipalidad expedida, el plano perimétrico, ¿ok? Esto obviamente construyéndolo con estos cuadros técnicos y la memoria totalmente descriptiva, y eso que era elevado, ¿no? Y expedido por el mismo verificador catastral. ¿Mm? Entonces, esto básicamente era importante también
Estos mismos documentos, muchos de estos hemos visto en el procedimiento de inmatriculación, pero muchos de estos también se consignan dentro para la independización propiamente, que es posterior, ¿no? Posterior, acá ya el asiento propiamente de inscripción de inmatriculación o de primer acto de dominio, para que posteriormente se pueda lograr la independización. Y obviamente luego de la independización, pues ya el administrador pues puede vender una parte del terreno que ya él es suyo, ¿no? Puede vender todo, puede construir, ya ve lo que no necesariamente pueda hacer, ¿no? Obviamente dentro de lo que manda el marco de la ley para lo que respecta a ese tipo de predios, ¿no? Netamente rurales, obviamente frente a lo que hoy en día pues conocemos mucho de repente de predios urbanos, ¿no? Pero para esos efectos normalmente siempre estamos hablando de predios que se pueden cocinar y cambiar sus usos, ¿no? Y obviamente en el título de mérito que da el mérito a la inscripción de acumulación de los predios rurales, ¿no? Normalmente en el reglamento de inscripciones de registro de predios tenemos que ya este efecto, por ejemplo, de acumulación que podamos lograr, ¿no? Y esto obviamente está fuera del proceso de independización, pero que también es parte indispensable, ¿no? Para que se pueda lograr de repente un proceso de acumulación, no es evitar obviamente que se vayan a ver estas tipos de modificaciones, ¿no? Porque de repente se encontró un predio superpuesto a otro, ¿no? O unas hectáreas del predio o ¿no? Del predio rural tal, ¿no? Con otro, y que de repente, si de repente esa superposición sucede al momento de la acumulación, obviamente se necesita lograr, ¿no? Un proceso de modificación casualmente, ¿no? Pero normalmente ese tipo de procedimientos de acumulación siempre se dan mérito bajo un documento otorgado, no por el propietario, esto obviamente confirma legalizada y certificada ante notario, ¿no? En donde obviamente se van a consignar pues la descripción de las parcelas como tal que se van a acumular, ¿no? Obviamente esto consignando los planos con las áreas técnicas, ¿no? Del área resultante, casualmente, ¿no? Obviamente resultante porque se van a presentar los planos de independización, primero del terreno matriz, ¿no? De la propiedad matriz, ¿no? Y luego consignándola, ¿no? Con los terrenos, ¿no? Ya resultantes, ¿no? O las áreas resultantes propiamente, ¿no? Y esto obviamente acompañado, ¿no? Por una serie de planos, ¿no? Normalmente ese tipo de esquelas lo hemos visto en el artículo 66, ¿no? Y lo que nos menciona básicamente, ¿no? En el artículo 66 es básicamente los puntos tanto que se deberían consignar para cuando son cuáles son esos documentos que dan mérito a esta inscripción de la acumulación para lo que son predios rurales ubicados en zonas catastradas, el certificado de información catastral, y para básicamente las zonas no catastradas, el certificado negativo de catastro, ¿no? Entonces, esto es importante porque básicamente es como que si viéramos una serie de documentos que se van repitiendo, ¿no? Una serie de documentos que se van repitiendo, pero que es importante entender también cuál es el fin, ¿no? Para cada uno de estos aspectos. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que hoy en día tenemos este decreto legislativo, el 1089, pero mediante su modificación y su fortalecimiento que ha tenido bajo la ley 3.1145, donde ya se ha fortalecido o se ha materializado ese procedimiento de saneamiento, ¿no? De físico-legal de predios rústicos. Y eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Muchas gracias. Bien, Tejera, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Por aquí nos escribían a través de las redes sociales algunas preguntas. Las traslado, por favor, ya para ir finalizando la transmisión. A ver, el usuario Urbiza menciona, buenas noches, arquitecta, hice una consulta, ¿cómo puedo sanear un predio ubicado en la zona Eriaza en Huacho? Dice, a ver, ¿cómo puedo sanear un predio ubicado en la zona rural? Dice, los pastizales de Lima, en la zona, en la parte de la sierra de Lima, es la pregunta de Urbiza. Sí, bueno, a ver, como lo menciono, no hay un tratamiento especial que hay que hacer en este tipo de situaciones, ¿no? De procedimiento de saneamiento.
para este tipo de efectos. Y normalmente cuando se consignan, ¿no? Estos procedimientos, ¿no? Bajo lo que, por ejemplo, lo último que tenemos, que es bajo esta ley, la 3.11.45, ¿no? Casualmente nos menciona, ¿no? Cuáles son esas entidades normalmente que nos ayudan para poder formalizar tanto predios rústicos como terrenos eriazos, ¿no? Y ahí tenemos las competencias casualmente que se transfieren al MINAGRI, ¿no? Y esto es importante porque este Ministerio de Desarrollo Agrario probablemente es de esas entidades que casualmente ven el tema de formalización hoy en día y titulación para los predios exclusivamente el que tú estás mencionando, ¿no? El de terrenos eriazos, ¿no? Nuevamente, lo que entendemos hoy en día por terrenos seriazos es que normalmente estos no están consignados, ¿no? O mejor dicho, no están consignados muchas veces para estas actividades agrícolas, mejor dicho, no se suelen explotar mucho, ¿no? No es lo mismo como si estuviéramos hablando de repente un predio rústico, ¿no? O un predio rural, lo que normalmente sí pueden estar consignadas en estas zonas de expansión urbana y que probablemente se puedan cambiar sus usos, ¿no? Pero es importante que veas un poquito más acerca de estas funciones de este ministerio, de Minagri, para que eh, podamos entender, ¿no? El hecho de las funciones, ¿no? Que debemos tener en cuenta y que cada entidad tiene, ¿no? Para estos procedimientos. Es un poco engorroso, es un poco complejo también entenderlo, pero tiene, como vuelvo a mencionar, sus tratamientos especiales, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos visto aquí es también ver las situaciones, ¿no? Como es, por ejemplo, para diferentes tipos de casos, ¿no? De predios afectados, no afectados, predios que se encuentran ubicados en zonas catastradas, no catastradas, ¿no? Entonces, el procedimiento de saneamiento, vuelvo a mencionar, es un tema global, ¿no? Pero el cómo se lleva dependiendo, ¿no? De la calidad, ¿no? De tipo de predio al cual se está consignando es totalmente diferente, ¿no? Y obviamente es un tratamiento pues que es totalmente diferente. Es por eso que hacíamos algunas comparaciones con algunos casos de predios urbanos, ¿no? Y cómo lo consignan en predios netamente rústicos, como lo que hemos tratado, ¿no? En el desarrollo de este curso. Bien, Yajaira, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Ahí también comentarios de Edith, ¿no? Aquí en la sala de Zoom, nos menciona muy interesante sobre el tema desarrollado.